convencido de la gran utilidad de la diplomacia parlamentaria como factor de enriquecimiento de la relación bilateral en su conjunto. Por esta razón, deberé mantener un diálogo cercano con la Asamblea Nacional Legislativa de Tailandia. Ofrezco desde ahora mi apoyo a cualquier iniciativa de diálogo que el Poder Legislativo mexicano tuviese con su contraparte tailandesa, como podría ser una reunión del Grupo de Amistad de ambos entes legislativos. El segundo campo de acción es la promoción económica y de cooperación. En el campo de la promoción, una diversificación real de las relaciones económicas de México pasa por una más amplia relación con los países de la cuenca del Pacífico. Los intercambios entre México y Tailandia ofrecen un gran potencial, dado el tamaño, modernidad y apertura de sus economías, así como de su capacidad industrial, exportadora y su posición geográfica privilegiada. Tailandia es un país muy importante para México. Actualmente es nuestro 13º socio comercial y el volumen comercial que se registra es mayor al que se tiene con potencias como el Reino Unido y Francia. Para ello, trabajaré en acercar a las cámaras de comercio para darle un valor agregado a nuestra relación que aliente las oportunidades de comercio e inversión y el incremento del turismo en nuestro país. El otro objetivo será ir equilibrando la balanza comercial que desgraciadamente es negativa para nuestro país. En el campo de la cooperación debemos buscar espacios para el crecimiento y la diversificación. Por ello buscaré una cooperación más estrecha entre la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo con su contraparte tailandesa, a fin de identificar y ejecutar proyectos bilaterales y paralelamente en el diseño de proyectos en favor de terceros países, en especial con el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. Una tarea permanente será la proyección de una imagen positiva, moderna y equilibrada de México, por lo que me propongo trabajar en el marco de nuestra diplomacia cultural en consolidar la presencia cultural de México en Tailandia a través de la organización de exposiciones y eventos culturales y continuar intercambiando buenas prácticas sobre la gestión y conservación del patrimonio cultural con apoyo de nuestra Secretaría de Cultura. La tercera campo de acción de mi programa de trabajo se refiere a la atención a la comunidad mexicana. Los registros indican que en Tailandia y en las concurrencias, es decir, Laos y Camboya, viven alrededor de 350 connacionales. Se debe poner atención en que su número va en aumento, dado que la gran mayoría de ellos trabajan en compañías transnacionales que operan en la zona. Otro factor, no menos importante, es el creciente número de turistas que visitan o transitan por la región. En 2018, más de 30,000 connacionales visitaron Tailandia. Esto nos obliga a diseñar varias tareas para hacer eficaces nuestras tareas de protección en favor de nuestros compatriotas. También debemos hacer una campaña permanente de comunicación directa entre la embajada y la comunidad, que nos permita mantener actualizado en lo posible el registro de mexicanos en esos países, informarles del acontecer nacional, de las actividades de la embajada y que también nos permita comunicarles las alertas que la Secretaría de Relaciones Exteriores emite sobre cualquier situación que pudiese amenazar la integridad de nuestros connacionales y de nuestros turistas por la región. Señoras y señores, los mexicanos van a tener en la Embajada de México un espacio seguro y confiable como sitio de encuentro y apoyo mutuo. Brindar una adecuada y eficaz protección a nuestros connacionales pasa por un acercamiento y contacto permanente por parte del embajador y de los funcionarios de la embajada con las autoridades policíacas y migratorias de Tailandia, Laos y Camboya. En este orden de ideas, haré las gestiones necesarias para proponer y ampliar la apertura de nuevos consulados honorarios como herramientas de auxilio en favor de nuestros compatriotas e intermediarios ante las autoridades de esos países. Señoras senadoras, señores senadores, en la diplomacia, como en cualquier ámbito de la vida, siempre habrá espacio para trabajar en el diseño de nuevos caminos y en mejorar lo alcanzado hasta ahora.
Quiero expresar mi convicción, señor presidente, de que esta designación que se ha hecho en mi persona es, sin duda alguna, un gesto de confianza por parte del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del señor canciller de México, Marcelo Ebrard, en el trabajo que realiza en México y en el mundo el Servicio Exterior Mexicano. Por ello, empeño mi palabra ante ustedes, ante esta soberanía, en trabajar con dedicación en favor de México y en la promoción de sus intereses. Muchas gracias, estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias, embajador. Enseguida daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. En atención al extraordinario plan de trabajo y al tiempo de todos los presentes, mencionaré solamente a aquellos senadores y senadoras que han solicitado el uso de la palabra a nombre de sus fracciones parlamentarias. Estaría en primer término el senador Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidenta y presidente y señor embajador. Una pregunta, estuve leyendo ahí la información que usted emitió en una carpeta. Primero, debo felicitarlo porque tiene una carrera extraordinaria en el servicio exterior. No dudo de su capacidad, no dudo de que sin duda hará un excelente papel representando a México. Usted representará a todas las fuerzas políticas mexicanas ante el mundo, ante esta nación de Tailandia. Una pregunta concreta, soy presidente de la Comisión de Turismo y me interesa mucho ese tema, como seguramente a mis compañeras y compañeros senadores. Usted menciona que se van a implementar unos instrumentos sobre turismo, cooperación agrícola, cooperación científica y técnica y movilidad de estudiantes que están en negociación. La pregunta solamente es cuáles serían esos instrumentos. Yo creo que sería importante saber cómo Los implementar. Instrumentos, sí, de cooperación. Muchas gracias, señor senador Antonio García Cornejo. Tenemos varios instrumentos firmados, tenemos un marco legal que está trabajando, pero aún nos faltan muchas áreas en las que este marco legal debiera enriquecerse. Tailandia y México tenemos muchas similitudes. Tenemos un pie en el primer mundo, uno tercero, un poquito que se nos resiste a moverse. Tenemos economías abiertas y orientadas al exterior. Tenemos muchas afinidades. No somos, en algunos rubros de la economía y del comercio competimos, pero en otros podríamos ser complementarios. Y ahí tenemos que también buscar un poco más de profundidad. La cooperación, ¿en qué ámbitos? Le puedo decir que en lo que he podido acceder a la información y en reuniones con gente de la Cancillería y de otras secretarías del gobierno mexicano, tenemos mucho por hacer. Por ejemplo, los dos países tenemos un gran patrimonio cultural. Ahí hemos tenido algunas acciones de cooperación, pero podríamos hacer mucho más. México tiene una gran experiencia en la preservación y gestión del patrimonio cultural. Como usted bien sabe y todos sabemos, México es uno de los países que tiene más sitios inscritos en la lista del patrimonio cultural. Entonces, ahí podríamos ayudarle a Tailandia, pero a lo mejor Tailandia nos puede ayudar, habría que verlo in situ. Ellos tienen unas políticas muy interesantes de desarrollo sostenible. Por ejemplo, ahí habría que ver cómo están trabajando con las comunidades desde el gobierno nacional para ver si ese tipo de políticas son exitosas y podrían ser implementadas acá. En el carácter de usted de la Comisión de Turismo, le quiero informar que la semana antepasada tuve el privilegio de ver algo un fruto de nuestro trabajo en la inauguración del vuelo de Turkish Airlines a México. Ya tenemos el Turkish Cargo y ahora el de pasajeros. Aproveché la oportunidad para tener una muy fructífera y larga reunión con el señor subsecretario Hernández Haddad y su equipo.
De esa reunión me dio dos instrucciones muy precisas el subsecretario Hernández Haddad. Una, que le mandó un estudio sobre cómo está la industria turística de Tailandia, cómo está estructurada, cómo trabaja el gobierno nacional con las autoridades locales, con las empresas, con las tour operadoras. El otro estudio que me pidió que le ayudara a hacer, y en los cuales prometo trabajar inmediatamente, es una cosa que nosotros tenemos ya desde hace muchos años de experiencia, el turismo médico. Bueno, Tailandia es líder a nivel mundial en eso. Entonces, habría que estudiarlo, hay que estudiarlo, vamos a escribirlo, vamos a ponerlo en papel y mandárselo al gobierno de México para ver qué modalidades pueden ser aprovechables por nosotros. En fin, la cooperación en el rubro que quiera. Yo creo que otro tema muy importante que tenemos que fortalecer es el de buscar entre las dos agencias de cooperación de los dos gobiernos, buscar proyectos de envergadura, de gran calado, ojalá se pudiera, en favor de un tercer país o de una tercera zona, y sería en favor de Centroamérica. Y ahí me comprometo. Yo creo que ahí hay un gran rubro que debemos explotar, profundizar en favor de terceros países. Enseguida ha solicitado el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo, y yo sugeriría que escucháramos en conjunto las preguntas que le formulen, embajador, si está usted de acuerdo, con todo gusto, señor y luego al presidente. final pueda usted dar respuesta a ellas. Muy ¿no? bien. Entonces, además de la senadora de la Sierra, estaría el senador Aníbal Ostoa del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Gracias, presidente. Presidenta, bienvenido, embajador Bernardo Córdoba. Seremos breves, pero sí es importante destacar algunas cuestiones porque, como bien lo dijo y en su plan de trabajo está presente, Tailandia es un país amigo de México. Sin embargo, sí creemos que se puede potencializar esta relación en materia comercial y económica. En este sentido, y de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, desde el 99 hasta el 2018 no se identifica inversión de Tailandia en México. Entonces, en ese sentido, bueno, yo sé que ya lo ha manifestado, seguramente habrá un gran compromiso y esa es mi visión, saber qué haría para lograr que vengan los inversionistas tailandeses. En el ámbito político, en 2020 se llevará a cabo la 4ª reunión de mecanismo bilateral de consultas políticas en Bangkok y quisiera saber cuál considera debe ser la agenda prioritaria por parte de nuestro país. Y también comentar que hay un convenio de cooperación cultural y educativa entre México y Tailandia que se firmó en 2003, pero continúa pendiente la creación del Comité Conjunto de Cooperación Cultural y Educativa. Hay intenciones de que después de 15 años ya se pueda lograr. Y decirle que el Partido del Trabajo apoya la designación para que usted nos represente en Tailandia y en la República Democrática Popular de Laos y en el Reino de Camboya. Muchas gracias. Senador Ostoa. Sí. Por favor. Muchas gracias. Señor embajador Córdoba Tello, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena le extendemos una cordial felicitación con motivo de su nombramiento como embajador ante el Reino de Tailandia. Gracias. Tailandia representa una gran oportunidad para diversificar el destino de las exportaciones mexicanas, atraer desde luego nuevas inversiones y me parece que con las nuevas facultades que le han otorgado el gobierno federal a las embajadas, pues van a tener mucho trabajo en materia de turismo, ¿no? Y pues sí es interesante saber que uno de los principales retos, como lo señala usted en su plan de trabajo, será disminuir el déficit comercial que alcanza un monto de prácticamente 6,000 millones de dólares. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la estrategia que piensa usted implementar para lograr disminuir ese enorme déficit, como ocurre con casi todos los países de Asia, ¿no? Que es muy fuerte y que habrá que implementar estrategias para disminuir el déficit señalado. Me gustaría preguntarle algo que también ya señaló la compañera Nancy de la Sierra. ¿Cuál es la estrategia que va usted a definir para que se trabaje con miras al establecimiento del Comité Conjunto de Cooperación Cultural y Educativa,
que mandata el convenio firmado entre México y Tailandia en el año 2003. Por otro lado, yo sí quiero decirle a nombre de nuestra fracción que esté seguro que va a contar con el respaldo y el apoyo del Senado de la República para que cumpla ampliamente su encomienda como embajador en Tailandia. Es cuanto, señor embajador. Muchas gracias, senador. Yo invitaría ahora al embajador a responder a las preguntas formuladas por la senadora y el senador. Perdón, disculpen, senadora Figelia Martínez. Ya que tengo la oportunidad de saludar a nuestro próximo embajador ante el reino de Tailandia y de, yo digo, Camboya, que decirle que tuve el gusto y el honor de visitar esos países allá por los fines de los 80 o los mediados 80. Y pues no, sí es una cosa completamente diferente a lo nuestro, ¿no? Pero la gente es muy sencilla, muy amable, tienen muy buenas, digamos, ruinas, las ruinas, sobre todo en Camboya, son muy significativas. Y pues primero que nada decirle que me da mucho gusto saber que tenemos relaciones más establecidas y comerciales con este país, con estos países. Sí. Y usted tiene pues el privilegio de ir tan lejos. Mis preguntas son, cuando yo fui, pues sí, yo noté que había una gran diferenciación de clases. Sí. Que había muy significado entre lo que es el pueblo y lo que son, pues, digamos, las clases que ahí eran las clases gobernantes. No sé yo la democracia que tanto haya avanzado, pero a mí me dio la idea de que los pueblos son muy gentiles y amables, sobre todo los de Camboya, y pues en eso es una relación que los identifica un poco con nosotros, ¿no? Sí. La cortesía y la amabilidad. Y pues nada más, señor secretario, realmente, bueno, señor embajador, realmente mi participación es nada más un poco presumir, decir, ya estuve yo allí, aunque fue hace mucho tiempo. Hay que volverse, ¿no? Exactamente. Actualizar la visión. Exactamente. Va a haber un país muy cambiado. Sí, yo creo que sí, fíjese, no lo dudo. Y además, pues ya muy uniforme, ¿no? Porque las maravillas de la alfabetización y del acceso a la comunicación y todo hace pues un ritmo de modernización que yo creo que ahora usted va a encontrar muy diferente, así que el motivo es nada más felicitarlo y decirle que pues estuve ahí hace mucho tiempo, pero ya estuve ahí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Embajador, ¿desearía usted responder a Sí, las preguntas que le han sí, con formulado? todo gusto. Quisiera mencionarle que le sugerimos no sobrepasar los 8 minutos, Sí. quizá en sus… En las tres. las tres. Total, muy bien, con todo gusto. ¿Cómo voy a hacer posible que se instituya este comité para ver temas de educación? Muy sencillo. De las primeras cosas que haré será una entrevista con el señor ministro de Educación y hacerle ver lo que hemos hecho, lo que podríamos hacer si este mecanismo lo ponemos en práctica. Es muy sencillo. Mandaré las reacciones a mi gobierno y estoy seguro que podríamos avanzar mucho. Tailandia es un país que prácticamente ha eliminado el problema del analfabetismo. Es decir, la Tailandia de los 80, señora senadora, a quien yo conocí cuando usted estaba en la Cancillería y yo con el subsecretario Alfonso de Rosenzweig, es un cambio drástico, todo así. Y los países del sudeste asiático han hecho un cambio radical. De ser países muy pobres, atrasados, rurales, agrícolas, a ser países urbanos, productores de máquinas, de autos, de computadoras, de teléfonos, de televisiones. Tailandia es el hub del turismo, de la industria hospitalaria en sudeste asiático. Tailandia. No es otro país, es Tailandia. Tailandia ya tiene un ranking de desarrollo que está por el 83, es decir, un poquito atrás de nosotros. Es decir, en 30 años
el cambio cualitativo y cuantitativo de todos y cada uno de los países del sudeste asiático es impresionante. Por supuesto, Laos y Camboya no es lo mismo, pero Corea es una potencia, Tailandia está en vías de serlo, Singapur es una potencia desarrollada, Malasia es una potencia económica que está a nada de ser un país en desarrollo. Es decir, hay un cambio cualitativo y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho mayor atención, verlo con mayor seriedad, con mayor profundidad, no solamente el gobierno. Para eso necesitamos los actores principales, que son los que crean la riqueza, y el comercio y la economía, y las finanzas y la inversión, los empresarios. ¿Qué puedo hacer? Hay una cámara, afortunadamente hay una cámara de comercio que me dicen en México, y me dijo la embajadora de Tailandia en Turquía, que funciona muy bien, que es muy activa. En junio vino una delegación grande de personas del gobierno de Tailandia con empresarios. En Cancillería me dijeron, no tienes idea el nivel, la seriedad, el conocimiento tanto de la gente del gobierno como de los empresarios de México, de las oportunidades que tenemos. Gente muy seria, delegaciones muy serias. Es decir, ahí es donde creo, mi principal preocupación, mi principal fuerza, que donde debo dirigirla es, llegando a Tailandia, no solamente voy a hablar con el gobierno, por supuesto, esos son mis interlocutores de todos los días, sino que voy a tratar de hablar con la Cámara de Comercio México-Tailandia y buscar no solamente un mecanismo de la firma de un documento de cooperación, sino que efectivamente las cámaras de comercio se reúnan y que la contraparte del COMCE se reúna con su contraparte tailandesa a firmar un convenio de colaboración. Pienso ver a COMCE el jueves. Mañana tengo una reunión junto con la embajadora Gómez Oliver en la Secretaría de Economía, para que ahí reciba yo las instrucciones, las preocupaciones, las indicaciones de mi gobierno, de la principal autoridad, en qué hemos hecho, qué está pendiente por hacer y qué debiéramos hacer. Yo creo que, y bueno, ¿qué más puedo decir? Efectivamente usted se refiere a una cosa muy importante. Yo decía que México y Tailandia tenemos muchas cosas muy parecidas, que éramos similares, pero usted tocó la principal y que yo no la dije. Los pueblos se parecen mucho, tenemos costumbres muy, muy similares, de esa comida de repente en la calle, de esa comida, y comer en familia. Esas son algunas de las similitudes que yo he leído, que me he podido percatar. Son gente muy cálida, es un pueblo bueno, amistoso. Entonces, en ese sentido no me voy a sentir tan alejado. Realmente, como miembro del Servicio Exterior, yo he sido una persona muy privilegiada porque he trabajado 37 años para México y el gobierno de México me ha dado la oportunidad de conocer 8 países, y por ello es un trabajo por el que además aprendo todos los días, y eso me da posibilidades también de proponer y de enriquecer mi visión y poner la consideración de las autoridades mexicanas. Me siento muy orgulloso de eso. Gracias. A pesar de la monarquía. A pesar de la monarquía. Son decisiones de un pueblo, ellos están a gusto, ellos tienen una gran simpatía, más que simpatía, es reverencia hacia el rey, y eso nosotros no lo podemos entender porque tenemos 220 años de independencia de una república, pero bueno, vamos allá y hay que respetar usos y costumbres y, en fin. Pues si es la monarquía, ni hablar. Pues, señor embajador, le agradecemos mucho por sus intervenciones. Ay, ¿me dejan decir una cosita más? Claro. No me quiero salir. Quiero decirle que sé que en Tailandia habrá cada año, durante casi los últimos 20 años, las empresarias más importantes del mundo se reúnen en un lugar en el mundo. Ya han escogido, el último fue en Basilea, en Suiza, Ajá. y fuimos invitadas a participar en ese evento, y en esta ocasión será en Tailandia. Se lo digo porque usted recibirá seguramente una invitación personal de Irene. Irene, se me olvida siempre el apellido, una gran empresaria. Ahí es una mujer de
tampoco me sé el nombre, la nacionalidad, pero es que me llevo muy bien con ella, pero no, Natividad, exactamente, Natividad, Irene Natividad. Y se lo digo porque van un amplio grupo de empresarias mexicanas exitosísimas, pero ahí se reúnen empresarias, la dueña de Sony, la dueña de Panasonic, la dueña de Google, la dueña del mundo Aquí tenemos muchas distinguidas. Así es. La del Grupo Modelo. Así es, y van y hablan de su experiencia, se lo digo porque seguramente le pedirán a usted orientación sobre el evento y será un gusto saber que la Embajada Mexicana, como lo hicieron en Basilea, pues atiende a este sector empresarial y a mujeres. Digo, es un evento de casi 4,000, 5,000 mujeres de todo el mundo y son eventos extraordinarios. Seguramente ahí estará usted convocado. Muchas gracias, senadora. Le aprecio mucho su comentario, su indicación. Recojo con simpatía. Por supuesto, estaré muy atento. ¿Es este año? En 2020. Ah, el próximo año. No, Es en abril o mayo de 2020. Por supuesto, estaré muy atento a ellos, a esa reunión y estaré muy atento con el grupo de empresarias mexicanas que nos visiten. ¿Ya lo hemos celebrado alguna vez en México? Sí, claro. México acaba de ser sede hace como 10 años. Entre 10 y 5 años, porque hubo una previa y otra más amplia, la amplísima, pero sí, la verdad, son unas reuniones en las que México tiene mucho que decir por el empoderamiento económico de muchos empresarios. Sí, sí. Pues muchas gracias nuevamente, señor embajador, y solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones acompañen al compareciente, cuando así lo desee, a la sala contigua a fin de comenzar con el análisis y votación del proyecto de dictamen. Embajador. De que nos vemos en un rato. Muchas gracias. Embajador, Gracias. muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Señor senador. Embajador, felicidades. Gracias, muy amable. A la orden. Que le vaya bien, embajador. Sí, muchas gracias. ¿Lo van a superbuscar? Sí, ya saben. A ver si voy. Está muy lejos, no me gusta dejar. Sí, tú ves. Está después, está a... Sí, súper divina. Pero no sabes qué evento. ¿Qué evento? Nos hicimos bien. No, ya le dije que se invite a más mujeres, sobre todo mujeres senadoras y empresarios. Pero es un mundo, discúlpenme, pero perdónenme, para mí, de las cosas que se hablan. Y yo que hice Ernesto, el área 4. ya no vino Berta, que estaba programado que hiciera la pregunta. Listo, ¿Alguno de senador. ustedes tiene interés en hacerla? ¿En Que qué si pregunta? tienes A ver, interés de intervenir Para la embajadora, con las- porque ya no vino Berta Carabel. Yo tengo aquí la pregunta, pero Bueno, ahora vemos, ¿no? Sí. A ver, procedemos entonces con el orden del día acordado. Solicito a la senadora Pinedo consulte a las y los integrantes de las comisiones unidas si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolución. Consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén a favor, levantar su mano. Gracias. Quienes estén en contra, en abstención. Si se dispensa la lectura, presidente. Doy lectura al resolutivo. Por favor, muchas gracias. Único. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Bernardo Córdoba Tello como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Tailandia y en forma concurrente ante el Reino de Camboya y la República Democrática Popular Lao.
Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sea tan amable de manifestarlo levantando la mano. En ese caso, solicito a la senadora presidenta proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Solicito a los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Su nombre y el sentido de su voto. Daniel Pérez. Michel Camarena. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, integrante de la Comisión Asia-Pacífico, a favor. Alejandro Armenta Mier, a favor. Michel Camarena Marta Lucía, a favor. Aníbal Ostoa, a favor. Héctor Vasconcelos, a favor. Cora Cecilia Pinedo, a favor. Napoleón Gómez Urrutia, a favor. Ernesto Pérez Astorga, a favor. Antonio García Conejo, a favor. Higinio Martínez Miranda, a favor. Nancy de la Sierra, a favor. Rogelio Israel Zamora Guzmán, a favor. Muchas gracias. En consecuencia, la senadora Pinedo nos va a dar… Senador la presidente, numeralia. le informo que la votación fue aprobada por unanimidad. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Para continuar con nuestra sesión, solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones que conduzcan a la embajadora Mabel del Pilar Gómez Oliver, designada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de Marruecos y en forma concurrente ante las repúblicas de Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. Aprovecho para decirles a todos los presentes que desgraciadamente voy a tener que retirarme antes de que concluya esta parte de la sesión. Nunca pensamos ninguno de nosotros que iba a empezar tan tarde y yo tenía ya un compromiso insalvable, de manera que en unos minutos, después de darle la bienvenida a la embajadora, me tendré que retirar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría pasar por claro, sí, si me permite. Muy bien, buenas noches. Yo puedo decir algo breve. Sí, Muchas gracias. Gracias. Embajadora Mabel del Pilar Gómez Oliver, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República y quisiera pedir a todos los presentes ponerse de pie. Embajadora, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen las senadoras y los senadores? Sí, protesto. Muchísimas gracias, embajadora. Tomen asiento, por favor. Embajadora, acabo de anunciar a todos los presentes que desgraciadamente me tengo que retirar por un compromiso insalvable, pero la senadora Pinedo queda a cargo del resto de la sesión. Muchas gracias, Mis senador felicitaciones, presidente. qué gusto Muchas verla. gracias. El gusto es Hasta mío. luego, nos vemos Hasta luego. pronto. Ahora te quieres pasar para acá.
Mire, por lo menos viene de la Ibero y eso es muy bueno. De la Ibero. Recibió eso ya es una palomita. La anterior viene de la UNAM. Sí, también, palomita. ¿Sí? Pura palomita. Pero tiene mucho camino andado. Muchas gracias. Vamos a continuar. Le voy a pedir a la senadora de la Sierra, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, dé lectura al currículum de la compareciente. Con gusto, presidenta. La ciudadana Mabel del Pilar Gómez Oliveres es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado de Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia por the Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts. También es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde marzo de 1987 y ascendió al rango de embajadora en septiembre del 2011. Desde julio de 2017 funge como embajadora de México en Argentina. De febrero de 2015 a junio de 2017 se empeñó como embajadora de México en Guatemala. De 2009 a febrero de 2015 se desempeñó como jefa de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos, luego de haber fungido por más de 2 años como representante permanente alterna de México ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra. Asimismo, en el exterior ocupó el cargo de jefa de Cancillería en la Embajada de México en Francia, representante permanente alterna de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y consejera para asuntos legislativos en la Embajada de México en Estados Unidos. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado distintos cargos, incluyendo el de directora de Asuntos Políticos y Migración de la Dirección General para América del Norte, en el que la subdirectora para Asuntos Políticos y Seguridad Internacional en la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas. En la Secretaría de Gobernación se desempeñó como coordinadora de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración. Ha coordinado y presidido diversas reuniones multilaterales sobre distintos temas al tiempo de que ha representado a México en reuniones y negociaciones bilaterales y multilaterales de diversas temáticas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora. Procedemos a desahogar la comparecencia. Para ello, la compareciente tiene hasta 10 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Tiene el uso de la palabra. Senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia, Pacífico, África, Cora Cecilia Pinedo, muy buenas noches. Senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones Unidas. Es para mí un honor estar ante ustedes compareciendo esta noche con motivo del nombramiento con el que me ha distinguido el presidente de la República. En días pasados seguramente habrán recibido un documento informativo sobre las relaciones de México con Marruecos y sus concurrencias, en el que incluí una propuesta de plan de trabajo que consta de 9 puntos. Me propongo, de ser ratificada por esta soberanía, ejecutar ese plan de trabajo, sujeto, por supuesto, a todas sus recomendaciones y comentarios. No me extenderé, por razones de tiempo, en los 9 puntos del plan de trabajo, sino que más bien enfatizaré en aquellos que considero que merecen la mayor atención en las actividades de la embajada. Pero antes de entrar en materia, quisiera hacer algunas consideraciones sobre la relación de México con Marruecos. Marruecos ha sido un país prácticamente desatendido por el Gobierno de México. Hemos tenido una política errática que ha obedecido más bien a tensión de coyuntura, lo cual no debe sorprendernos porque al final de cuentas hemos carecido de una política exterior consistente hacia África. No hemos tenido una estrategia que tenga una visión amplia y de largo plazo hacia ese continente. Por otra parte, la relación bilateral con Marruecos ha sido permeada en prácticamente todos sus frentes por un tema sumamente sensible para el gobierno marroquí, que ha enfrentado la posición de ambos países y que por lo tanto, que es la cuestión del Sahara, y que por lo tanto se ha convertido en un factor que ha inhibido la construcción de una agenda sustantiva y que ha impedido que elevemos a un nivel superior
el diálogo y la cooperación bilateral. Esta situación de desatención por parte de México hacia Marruecos me parece que ha hecho que ignoremos lo que ha ocurrido en ese país durante los últimos 20 años. Es un país que ha sufrido cambios importantes, transformaciones a nivel político, económico y social, impulsados fundamentalmente por reformas que han sido promovidas por el actual monarca, Mohamed VI, que ha permitido que ese país se haya blindado de alguna manera de todas las movilizaciones que conocemos como la primavera árabe que han ocurrido en otros países de la región, y también ha permitido todas esas reformas que Marruecos se erija en un país con un potencial económico considerable y que asuma un liderazgo reconocido por sus socios estratégicos, en particular por Europa, por otros países del continente africano y por los países árabes en el Medio Oriente. Sin duda, pues es un reto remontar todas estas tendencias históricas y estoy muy consciente del desafío que tendré, si esta soberanía me ratifica, al frente de la Embajada de México en Marruecos. De ahí que no nada más vaya yo a necesitar el apoyo institucional de todos los integrantes del Ejecutivo, sino que requeriré sin duda en el ejercicio de mis funciones de todo el apoyo del Poder Legislativo y en particular de estas comisiones. El desafío es grande y me concentraré ahora en 3 temas del plan de trabajo que quiero subrayar en esta noche. En primer lugar, en el ámbito político me parece que es fundamental que establezcamos un diálogo político del más alto nivel con Marruecos, identificándolo como un socio potencial estratégico, no solamente en África, sino a nivel multilateral. Para eso vamos a requerir un trabajo muy cuidadoso y muy dedicado para construir esa agenda política, que pueda dar soporte y contenido a nuestro andamiaje institucional, con el que ciertamente ya contamos con ese país, pero, por ejemplo, tenemos un mecanismo de consultas en materia de interés mutuo que fue creado en el 2004, pero que no ha tenido una sola reunión, y ahí la desatención de la que yo hablaba. Tenemos también una comisión binacional que fue creada mediante el Acuerdo General de Cooperación firmado entre los 2 países en el año 91, del que emana esa comisión binacional, que solo ha tenido 2 reuniones en su haber, la última de las cuales fue en el año 2006. Entonces, tenemos que construir esa agenda para que podamos entonces pasar a la celebración de las reuniones correspondientes de ese andamiaje. También la construcción de esa agenda es determinante para entonces proponernos fortalecer el marco jurídico bilateral. No tiene sentido si no tenemos proyectos concretos, iniciativas concretas, sustancia, que sigamos firmando instrumentos bilaterales. Ahora contamos con 9 y con 2 tratados, 9 acuerdos interinstitucionales y 2 tratados, si no materializamos lo que en esos instrumentos bilaterales existe en la letra. Entonces, en ese sentido, sí, pues convoco a todos los senadores de esta comisión a que me brinden ese apoyo para que efectivamente demostremos una solidez en cuanto al interés que demostremos a Marruecos. No solamente la embajadora que predica en el desierto, sino que la embajadora se presente ante las autoridades marroquíes construyendo esa agenda política apoyada por el Ejecutivo y, por supuesto, por el Legislativo. Será fundamental a ese respecto que haya un diálogo interparlamentario con las autoridades legislativas marroquíes. Hace algunas semanas estuvieron aquí los vicepresidentes de ambas cámaras de Marruecos para participar en el foro FOPREL. Y bueno, Marruecos efectivamente tiene una política muy agresiva hacia América Latina y en ese sentido pues ha mostrado un interés mayor por fortalecer su relación con México. El segundo ámbito en donde me propongo trabajar fuerte es en el fortalecimiento de las relaciones económico-comerciales. Tenemos una relación comercial que en el 2018 ascendió a $508 millones, la verdad muy modesta, cuando, como les decía, Marruecos
se ha convertido en un país con un potencial económico muy importante, muy interesante, que brinda oportunidades a México. Marruecos no debe ser concebido únicamente como un mercado de 35 millones y medio de consumidores, sino como una plataforma que nos brinde acceso a los mercados con los que Marruecos ha construido una amplia red de acuerdos preferenciales y de libre comercio. Marruecos tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, un acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea, acaba de firmar el acuerdo de libre comercio con África, ese será un rubro muy importante que atender por parte de México, tiene acuerdos comerciales con países en Asia, con países del Golfo Pérsico. Así que me dedicaré también ahí a promover el fortalecimiento de esa relación comercial. Hay múltiples sectores en donde podríamos tener oportunidades, tanto de inversión y que Marruecos también venga a invertir a México, y en materia de intercambio comercial. Finalmente, el tercer punto que quiero destacar, en donde enfocaré gran parte de mis actividades, es el de la cooperación. Marruecos ha subrayado la cooperación sur-sur como una de sus prioridades en materia política exterior, que me parece que tenemos que aprovechar. Si bien para la AMEXID se han definido como prioridad los 3 países del Triángulo Norte por razones obvias, y se ha reducido los recursos con los que cuenta esa agencia, me parece que podríamos identificar 1 o 2 proyectos en áreas estratégicas en donde México y Marruecos se podrían enriquecer y donde podría haber un intercambio interesante de buenas prácticas en el sector, por ejemplo, de desarrollo agrario, en materia de energías renovables, de salud y algunos otros que pudiéramos identificar. Y finalmente, en materia de cooperación, me parece que podríamos idear e impulsar un proyecto de cooperación triangular en materia migratoria. Marruecos y México tienen enormes similitudes en esa materia, tenemos experiencias parecidas, tenemos otras que no lo son tanto, pero que sin duda un intercambio entre los 2 países en esa materia enriquecería enormemente el debate y la generación de políticas públicas al respecto. Y en relación con un eventual proyecto de cooperación triangular, me parece que también habría la posibilidad de que esas experiencias de los 2 países puedan enriquecer a un tercer país de las respectivas regiones de estos 2 países. Finalmente, no quiero terminar sin destacar las concurrencias que me tocará atender. Y en ese sentido, pues evidentemente yo desarrollaré un programa de trabajo en Rabat con los representantes de esos 4 países, Senegal, Mali, Côte d'Ivoire y Guinea-Bissau, para tener un intercambio que permita identificar oportunidades para fortalecer las respectivas relaciones. Sin embargo, sí invoco el apoyo de esta legislatura, porque sin programa de visitas a esos países será muy difícil realmente hablar en mi gestión de perspectivas de fortalecer esas relaciones. Y con eso termino, Presidenta Senadora, estoy a la orden para sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, embajadora. Enseguida daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. Solicito a la senadora de la Sierra, por favor, otorgue el uso de la palabra. Con gusto, Presidenta. Tiene el uso de la voz el Partido Verde, representado por Rogelio Israel Zamora. Senador, adelante. Gracias. Bueno, embajadora, antes que nada la queremos felicitar por por haber sido propuesta para ocupar la representación de nuestro país, de cada uno de los mexicanos en esa zona, que consideramos, como usted bien, y coincidimos con lo que usted dijo en un inicio, que es necesario fortalecer el acercamiento con los países africanos, pero también con los países que, como Marruecos y como algunos otros, Côte d'Ivoire, coinciden en ser, además de africanos, ser países árabes y países musulmanes. Ahí iría enfocada mi primera pregunta, ¿cómo podemos lograr ese acercamiento? Entendemos que gran parte de las relaciones exteriores de México se están enfocando a la relación con Estados Unidos, que eso es normal, pero ¿cómo podemos fortalecer esa relación con esos países y cuáles serían las estrategias para impulsar también allá el comercio de una manera muy concreta?
Y bueno, pues esa sería prácticamente la pregunta que yo le quisiera formular. Gracias. Embajadora, si me permite que los señores y las señoras senadoras hagan la pregunta y dejamos hasta el final su respuesta. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el senador Antonio García Conejo del PRD. Muchas gracias, senadora. Muy buenas noches, embajadora Mabel Gómez Oliver. Bienvenida a la Comisión y al Senado de la República, a las comisiones aquí unidas y al Senado de la República. No me cabe ninguna duda de que usted es una mujer muy capaz, tiene toda una trayectoria extraordinaria. Me he dado un tiempo para leer esa trayectoria. Tiene una gran experiencia en la política exterior, en la Cancillería. Me gusta sus expresiones, el plan de trabajo que usted ha manifestado. Yo le haría unas preguntas muy rápidas, aunque ya prácticamente algunas ya las contestó, porque estaba viendo que son alrededor de 10 tratados y acuerdos firmados por México, pero por usted mismo expresado, realmente no ha habido el resultado que se espera. Yo soy presidente de la Comisión de Turismo y siempre acudo o hago esas preguntas pensando en que México, pues, su tercer fuente de economía es el turismo. Y creo yo que Marruecos y los demás naciones concurrentes, pues sin duda se puede hacer un intercambio de turismo muy importante y comercial también. Entonces, la pregunta que yo le haría a ustedes, ¿cuáles serán sus principales acciones para fortalecer o construir unas verdaderas, esas relaciones comerciales sólidas, pues en las diferentes materias, para no decir de una por una, pero cultural, deporte, artes y en el tema del turismo? ¿Cómo hacerle? No es sencillo el tema, sin duda, pero me gusta su expresión, me gusta que trae un ánimo bueno y que seguramente usted pues hará historia. Eso es lo que yo creo. De entrada, yo voy a votar a favor de usted. Me gusta su exposición y yo creo que hay muchas cosas por hacer por parte de nuestra representación de México. Creo que se ha descuidado la política exterior y ojalá que ahora se fortalezca, aunque yo quiero ser muy sincero, yo no veo mucho. ¿Por dónde? Porque incluso hablando de la materia de turismo, hubo un recorte el año pasado para ejercer el día de hoy, digo en este año, en este ejercicio, y un recorte a la Cancillería y tiene tareas muy importantes, el promover el turismo, el promover el intercambio comercial. Antes había oficinas exclusivas para ese tema, hoy no, hoy lo van a hacer ustedes. ¿Cómo hacerle con menos recursos? Esa es la pregunta. Gracias. Muy bien, por último tiene la palabra el senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena. Sí, muy bien, muchas gracias. Antes que nada, bienvenida al Senado de la República, embajadora, y desde luego anticipadamente estoy seguro que mis compañeros del Grupo Parlamentario Morena apoyaremos la propuesta del señor presidente para que usted sea la embajadora en estos países. Yo quiero decirle que seguramente tendrá grandes retos para fortalecer estas relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales entre ambos países, que efectivamente ha habido un descuido en el pasado en la relación, no solo con ese país, sino con muchos otros de África y del norte de África. Yo recuerdo cuando México tenía y formaba parte del grupo de los BRICS, junto con Egipto, con Rusia, con China, con Brasil, y bueno, era una relación más cercana en aquella época quizá con Egipto. Yo he visitado Egipto, he visitado algunos países del norte de África, he estado en Tunisia y en Marruecos, he estado en un par de ocasiones a principios de los años 70 y recorrí todo el país por carretera. Fuimos hasta el desierto incluso. Y acabo de estar hace 3 meses de nuevo en Marruecos. Y la verdad el cambio es brutal. La evolución, el avance de Marruecos hacia una sociedad más moderna, más abierta, en donde hay una mejor comunicación,
una cultura muy rica y encontré incluso que muchas personas hablan ya más idiomas, español desde luego, por supuesto, inglés, francés, y para mi sorpresa fue muy agradable verlo, identificarme, conocí a algunos de ellos, había asistido a unas reuniones en Bruselas y de ahí me fui directamente a Marruecos, a otras reuniones que me habían invitado. Yo soy dirigente sindical también y conocí a algunos dirigentes sindicales de Marruecos. Y ha sido como una comunicación que hemos mantenido desde entonces, porque creo que ambos estamos luchando por cambiar nuestros países, México, Marruecos y los demás, y habrá que encontrar esas oportunidades de cooperación. Lo que me da mucha tranquilidad es que, conociendo su trayectoria diplomática, política, profesional, pues estoy seguro que usted hará frente a estos grandes retos, que lo va a fortalecer aunque haya pocos recursos. Habrá muchos otros recursos intelectuales, culturales, que nos van a acercar más, y además como es un país verdaderamente de gente muy agradable y amena. Siempre se tenía como un tabú hacia los países árabes y musulmanes, de desconfianza, de cosas. Yo no noté nada de eso, ya hace, como digo, 3 meses vi ese cambio brutal de principios de los 70 ahora, y me da mucho gusto y pues la felicito y le deseo mucha suerte. Estoy seguro que va a lograr con su trayectoria unos grandes avances y acercar mucho más a nuestros países. Felicidades, embajadora. Yo no le hago preguntas, nada más quería hacer estos comentarios, porque pues tuve esta fortuna de estar 2 veces y esta última muy recientemente. Gracias. Tiene la palabra el senador Higinio. Sí, abusando del tiempo de todas y todos ustedes, pero breve, un minuto, no me extiendo, embajadora, mucho gusto. Las preguntas es de esta manera. ¿Qué haría usted, qué va a hacer usted, qué va a sugerir a la Cancillería cuando siente usted la presión del gobierno de Marruecos, del Reino de Marruecos, para modificar la relación de México con la República Árabe Saharaui? O sea, porque eso lo van a hacer. Hace unos meses tuvimos la visita aquí del presidente de la República Árabe. Estuvo a punto de cancelarse a petición externa hacia el Senado de la República. Nada más que en el Senado dijimos, ya estaba aquí el presidente, no podíamos hacerle ese feo. Mantuvimos y habló ante el Pleno del Senado el presidente de la República Árabe Saharaui. Pero los marroquíes y el rey y su gente son muy sensibles a este asunto y no van a querer mejorar. ¿Qué le va usted a sugerir en su momento a la Cancillería si es que esta gente la va a presionar de una u otra manera o le va a sugerir de que modifiquemos nuestra política con respecto a la República Árabe? Y la segunda, rápidamente, ¿qué le sugeriría usted también a la Cancillería cuando en Marruecos muchísimos países árabes, o todos los países árabes que seguramente son ahí, excepto la República Árabe Saharaui, le sugieran, le pidan que intervenga usted ante el gobierno de México para que se reconozca a Palestina como Estado pleno ante la ONU en este caso? Gracias. Invito a la embajadora a responder las preguntas de las senadoras y de los senadores. Senadora, ¿puedo comentar una anécdota que seguramente todos nos recordaremos? Hace muchos años, si ustedes se recuerdan, hubo un gobernador de Coahuila, no hay ninguno de Coahuila aquí, Óscar Flores Tapia, que dijo que Óscar Flores Tapia fue a algunos de los países árabes y que él pensaba que podíamos desarrollar el desierto trayendo camellos, el desierto de Coahuila del norte, y que iba a intercambiarlos por no sé qué productos artesanales del norte. Creo que hasta habló de, huevos estrellados enlatados y cosas de ese tipo. Pero me da risa porque, aunque él tenía ideas muy ingeniosas y era un personaje político de su época, pan de pulque y semitas y no sé qué más. Pero bueno, yo creo que habrá siempre que encontrar alguna posibilidad. No estoy diciendo que habrá que traer camellos, pero encontraremos cosas mucho más importantes y trascendentes, estoy seguro, entre ambos países. Y de nuevo, pues,
mucho éxito, mucha suerte y cuenten con todo nuestro apoyo. Sí, retomando, embajadora, la invitamos a que dé respuesta a los cuestionamientos de las senadoras y los senadores. Y bueno, pues le recordamos amablemente que tiene 8 minutos para dar respuesta a estos cuestionamientos. Gracias. Gracias, senadora presidente. Primero voy a abordar el tema de la relación comercial con los países con los que tiene concurrencia Marruecos. Sin duda es un desafío, como ya lo comenté, no solamente la parte comercial, sino desarrollar una agenda sustantiva con esos países cuando no tenemos muchas veces posibilidad de ni siquiera presentar cartas credenciales porque no hay recursos para autorizar una comisión. En el caso de Côte d'Ivoire, por ejemplo, tenemos la fortuna de contar con una embajada de ese país en México. Entonces, yo podré tener una interlocución directa con el embajador de Côte d'Ivoire en México, podré tener la interlocución directa con el embajador de Côte d'Ivoire en Rabat y tratar de identificar cómo podemos fortalecer el comercio. Son países, los 4, Senegal, Mali, Guinea-Bissau y Costa de Marfil, que han tenido un importante crecimiento económico en los últimos años. En particular, Côte d'Ivoire y Senegal pues han crecido en promedio los últimos años alrededor del 7%. Entonces, hay oportunidades reales de que podamos fortalecer esa relación. Pero, sinceramente, tengo que reconocer que es un enorme desafío poder incrementar los números en materia comercial con esos países cuando no hay posibilidad de tener una agenda permanente de visitas y de seguimiento que me permita dar seguimiento directo con los interlocutores de esos 4 países. Pero bueno, haremos todo lo posible y por supuesto pues me comprometo a no desatender para nada esas cuatro adscripciones que desde Rabat pues haré todo lo posible por fortalecer la relación. En cuanto al tema de promoción turística, efectivamente pues asumimos los embajadores a partir de este año la responsabilidad de promover el turismo sin contar con una instancia como lo era el CPTM. La verdad es que los embajadores siempre hemos estado involucrados en la promoción del turismo, pero la parte operativa nos ayudaba enormemente el CPTM y también nos proporcionaba insumos que nos permitían tener una proyección en cuanto a la promoción turística del país. Ahora tendremos que identificar socios que nos ayuden a promover el país y los socios naturales serán las secretarías de turismo de los estados. Me parece que hay que trabajar muy de cerca con las secretarías de los estados porque pues, son ellos los que nos pueden dar toda la narrativa de lo que está ocurriendo en materia turística en sus respectivos estados y además tienen la posibilidad de realizar misiones de promoción ellos mismos a los países en donde estamos adscritos. Entonces, yo promoveré que los estados que tengan interés en recibir turismo marroquí y de África Occidental estén presentes a través de misiones especiales o bien a través del material que nos puedan proporcionar para realizar seminarios, realizar eventos que permitan promover a los distintos estados de la República. Pero, por supuesto, hay una responsabilidad clara de parte de los embajadores de promover, no por estado, sino todo el país y, por supuesto, que también eso lo tengo contemplado como parte de mi programación en el plan de trabajo, apuntalado con la promoción de la gastronomía, de la cultura mexicana, que por cierto tiene muchas afinidades y legados comunes con la cultura marroquí, y bueno, ahí también hay una riqueza muy interesante que podemos acercar a los estados de la República para que identifiquen en dónde ellos mismos se pueden identificar con la cultura marroquí. En cuanto a los temas sensibles del Sahara, ¿qué sugeriría yo ante la presión de Marruecos para modificar la posición de México? Bueno, al final de cuentas no me corresponde a mí definir
cuál debe ser la posición de México respecto al Sahara Occidental. Yo recibiré presiones, pero mi labor va a ser defender la posición del Estado mexicano respecto al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Si en un momento dado hay consenso para reflexionar sobre si conviene tener alguna modificación a esa posición, por supuesto que yo proporcionaré los insumos que me correspondan a mí como representante ante el Reino de Marruecos. Hay que también señalar que la concurrencia ante la República Árabe Saharaui le corresponde a nuestro embajador en Argelia. Entonces, bueno, no es cuestión exclusiva que corresponda a la titular de la Embajada de México en Marruecos incidir en una modificación que no estaría, por supuesto, en mi escenario sugerir que modifiquemos esa posición, sino que es una eventual modificación de esa posición debe ser resultado de una reflexión profunda entre todos los actores que participan en la política exterior, incluyendo a esta soberanía, y por lo tanto a mí me correspondería únicamente proporcionar elementos para que se haga una reflexión y una decisión bien informada. En cuanto al tema ¿qué sugeriría cuando en Marruecos los países árabes solicitaran a México el reconocimiento a Palestina? Creo que me corresponde decir en líneas generales lo mismo que acabo de señalar respecto al Sahara Occidental. En ese caso, pues transmitiría a México pues la petición de los países árabes si esto ocurriera, y manifestaría yo una opinión lo más objetiva posible, pero no pretendería hacer una recomendación a ese respecto porque no me corresponde como embajadora de México ante el Reino de Marruecos. Muchas gracias. Embajadora, le agradecemos mucho por sus intervenciones. Solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones acompañen a la compareciente cuando ella así lo desee a la sala contigua a fin de comenzar con el análisis y votación del proyecto de dictamen. Muchas gracias. Ahí va a tener muy buenos contrastes con el tema de los derechos humanos de las mujeres. No, ahí está, a la triple potencia. Buenas noches. No, a mí no me Hasta luego, buenas noches. No, hombre. Traen la burka de cuadrito y los lentes les dejan. ¿Y la embajadora cómo va a poder andar así? ¿Sí? No, ¿verdad? Se tiene que tapar. Se va a tener por lo menos el... Pero solo es la equipa. Se va a tener, no, en serio, va a tener que usar la burka. Pueden andar como quieran. Ya, dejan andar. Estamos al aire. Pero ya no tanto. Sí, estamos al aire. No, ya no tanto. Vamos a continuar. Estamos en circuito cerrado, compañeros, senadoras, senadores. Solicito a la senadora Nancy de la Sierra consulte a los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Ya sabemos que es la hora, pero consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa y doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Mabel del Pilar Gómez Oliver como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de Marruecos y en forma concurrente ante las repúblicas de Mali y Senegal. Muchas gracias, senadora. Se abre discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sean tan amables de solicitarlo levantando su mano. No, ya. Senador, ¿quiere hablar? No. No se le dejaba.
Virginio, nos vamos todos y hablas. ¿No? Virginio, nos vamos y Te hablas. abandonamos, te quedas solo hablando. Solicito a la senadora Nancy de la Sierra. Proceda entonces, en virtud de que no hay solicitudes de uso de la palabra, a tomar la votación del dictamen. Solicito a las y los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Senadora Ifigenia. Pues mi voto es aprobatorio. Y mi nombre es Ifigenia Martínez Hernández. ¿Alguna otra cosa? Estaba yo distraída leyendo. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, mi voto es a favor. Marta Lucía Micher Camarena, a favor. Aníbal Ostoa Ortega, a favor. Senadora Pinedo Alonso, a favor. De la Sierra Aramburu, a favor. Napoleón Gómez Urrutia, a favor. Ernesto Pérez Astorga, a favor. Mi voto es a favor, Antonio García Conejo. Higinio Martínez Miranda, a favor. Rogelio Israel Zamora Guzmán, mi voto es a favor. Senadora Presidenta, le informo que con el resultado de la votación por unanimidad es afirmativa. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba el dictamen. Como siguiente punto del orden del día, continuaremos con la sección de asuntos generales y se otorga la palabra a las y los senadores que gusten hacer uso de la misma. Tienes que decir, se han agotado los asuntos en cartera. Se han agotado los asuntos del orden del día, Presidenta. Muchas gracias. Vamos a declarar, siendo las 21:46, clausurado los trabajos de esta sesión de las dos comisiones unidas, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, agradeciendo la amabilidad y la paciencia de las y los senadores integrantes de estas comisiones para atender esta convocatoria y aprobar los dictámenes para los respectivos embajadores. Muchas gracias y buenas noches. A través del canal del Congreso les llevamos la reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.